Muy buenas tardes, Mariana Malena, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien. Vamos a arrancar el programa hoy con la palabra esperanza ahí como norte. Todos fuimos testigos hace poco de cómo 10 años después se pudo esclarecer el crimen de Novo, el hijo de Graciela Barrera, fundadora de Asfavide, tan noble, ¿no? Que con su dolor y su rabia, seguramente también, lo pudo transformar en algo tan positivo para la sociedad como es esta asociación de familiares y víctimas de la delincuencia. 10 años después, hay varias familias que todavía esperan por allí que la justicia, o que se cumpla ese cliché de que la justicia tarda pero llega. Pero bueno, el caso de justamente de Barrera y de Novo renueva el concepto de la esperanza en este sentido. Así por lo menos para un caso bien concreto que está teniendo novedades por estos días, y es el caso de la muerte, del asesinato de Lola Chomnales. Hay novedades, con eso arrancamos hoy. Bueno. Interesante programa. Estaremos atentos. Que pasen bien. Chau, Gracias. chau. Como les contábamos entonces, estamos hablando del asesinato de Lola Chomnales en diciembre del 2014. Bueno, después de mucha investigación, un expediente que ha ido acumulando y acumulando información, jueces y fiscales que van rotando, no está muerto el caso y mucho menos la esperanza. Novedades. Recibimos un informe de la Fiscalía Argentina, en la cual hacen a su vez un informe del expediente que se ha tramitado aquí en Uruguay. ¿Es una investigación paralela? ¿Cómo es? No, yo considero que ellos hicieron un análisis de todo el expediente y dieron su opinión de por dónde podría dirigirse la investigación. ¿Cuánto pesa ese análisis? Bueno, vamos a tomarlo en cuenta, evidentemente, como toda diligencia o ayuda, digamos, que podamos tener para aclarar este lamentable hecho, vamos a tomarlo en consideración, por supuesto. Lo que se pide es profundizar un poco en algunos puntos que ya se investigaron. Exacto, se pide realizar determinadas diligencias, profundizar en algunos puntos que ya se trabajaron en el expediente. En un momento planteaste la posibilidad que el autor del crimen pueda estar en Barra de Balizas. ¿Continúas con esa perspectiva que en algún momento la dijiste? Sí, yo creo que en esa zona se encuentran, y creo que es un plural, no es un singular, y creo que están ahí, sí. Y que hay gente que sabe más y que no lo dice. Sí. También hay una posibilidad en aguas dulces, ¿no? O sea, es más cerca del lugar, ¿no? También, ¿no? O sea, estamos evaluando todo. Bien, tenemos en este momento un móvil en vivo, está Diego Travieso con el abogado de la familia de Lola Chomnales, Juan Raúl Williman. Buenas tardes para los dos. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes para todos. Estamos precisamente con Williman, el abogado de la familia Chomnales. Estamos evaluando todo, decía Diego, el papá de Lola. Vamos a posicionar este caso, Victoria, porque realmente tiene números que, sin ningún lugar a dudas, sorprenden. 4 años y medio del asesinato de Lola, un expediente de 5.000 hojas. En el caso han estado 5 jueces, es el 4º fiscal que toma la causa, más de 40 indagados. Estamos hablando de mucho, ¿no? Sí, bueno, de hecho eso es lo que motivó esta venida de los papás y la reunión, porque estamos hablando de que un nuevo fiscal asume competencia y para nosotros es muy importante ver la visión del nuevo fiscal que tiene que trabajar en el caso. Ya nos había pasado que no hace mucho, el año pasado, había un nuevo juez y bueno, el juez tenía que estudiar el expediente nuevamente y ahora nos pasó con la fiscalía, hubo un cambio de fiscal y para nosotros era muy importante que los papás que estén en contacto de primera mano con las autoridades que están trabajando, porque es importante que los padres vean de primera mano que se está trabajando. Y la verdad es que salimos muy conformes de la reunión con Fiscalía, porque el fiscal Jorge Vaz ha venido en el poco tiempo trabajando arduamente en el expediente y tenemos la tranquilidad de que se está trabajando. Y eso los padres lo vieron de primera mano, o sea, tuvimos una reunión de poco más de 1 hora. Juan Raúl, sé que no puedes hablar de muchos detalles, pero ¿hay nuevos elementos que de alguna manera puedan generar un poco más de esperanzas? Bueno, la esperanza está puesta en el trabajo. Por supuesto que tanto el fiscal como yo, como en su momento cuando trabajamos con el doctor Barrera, siempre le decimos lo mismo. Nosotros no podemos asegurar resultados, sí trabajo serio y esfuerzo. Y eso nos puede dar resultados. Y esa es la esperanza que tienen los padres. A nosotros nos sorprendió el estudio profundo que hizo el fiscal del expediente en tan poco tiempo y nos parece que eso es útil y eso es
parte de la esperanza que tenemos, ¿no? Victoria, vamos contigo con preguntas. Sí, de hecho el fiscal fue más allá y creo haber leído algo que salía de la prensa de sus declaraciones, de que se tiene fe, que ojalá incluso sea en su tiempo, ¿no? Le tiene fe a la resolución. Supongo que también se lo habrá transmitido así a la familia. Insisto, sabemos que no pueden ustedes dar más información de la que corresponda, siempre poniendo como el objetivo preservar la investigación. Pero se puede hablar de que efectivamente hay alguna punta nueva que aunque implique ir hacia atrás, es decir, de sucesos o personas ya indagadas, que es por ahí el camino. Lo que se puede decir es que el fiscal ha desarrollado muy buenas líneas de investigación y eso es lo que arroja un marco de esperanza nuevo para los padres. Y uno diría normalmente que cuando cambia el fiscal, cambia el juez, es algo malo porque tiene que volver a estudiar de vuelta todo. Y yo diría que tiene un lado bueno, que es el hecho de que se le aporte una nueva visión, ¿no? Claro. Es casi como una especie de nueva óptica que hace que se desarrolle una nueva sobre línea. La misma información hay otra mirada, con otra profundidad. Exacto. Claro, y por la misma razón se trajo el informe de la República Argentina, para tener varias miradas del expediente. Eso quería preguntar porque a priori pareciera que lo que podría haber incluso generado, como uno sabe como esto de cuidar sus chacritas, ¿no? Podría haber generado cierta rispidez que apareciera un peritaje de Argentina para volcar acá y sin embargo pareciera que al contrario, no solo que hay coincidencias en puntos de vista y en líneas investigativas, sino que además hay de verdad un trabajo conjunto, ¿no? Claro, los papás tuvieron la delicadeza de hacer dos cosas, ¿no? Primero, solicitar el expediente íntegro para ser llevado a la Argentina, y eso fue autorizado. Eso es un derecho fundamental de las víctimas del delito, de acceder a la información, y obviamente no se les dijo que no y se les accedió. Después nuevamente consultaron si cabía la posibilidad de que ese expediente, siendo estudiado en Argentina, se aportara un informe a los solos efectos de seguir aportando elementos a la causa, y obviamente tanto jueces como fiscales, el juez en su momento, el fiscal ahora dijo que estaba abierto a recibir toda la información. O sea que lo que decís es absolutamente cierto, o sea, lejos de ser un problema o una rispidez, fue bien tomado porque es un informe técnico que intenta colaborar. Bien. Y creo que es importante porque estamos hablando de una colaboración internacional y de todos trabajando en equipo para la misma causa. Bien, la última pregunta, y no sé si se puede confirmar o no, pero me pareció entender que la coincidencia entre el peritaje de Argentina y las investigaciones aquí pasan por el lado de que él o los asesinos estarían entre las personas ya indagadas en su momento. Bueno, eso es una posibilidad dentro de las líneas de investigación, lo que pasa es que son varias y no podría contestar eso en detalle porque entraría ya a la investigación específicamente. Perfecto. Y eso es lo que es objeto de reserva exclusiva. Perfecto. Pero ninguna posibilidad fue descartada, eso lo quiero aclarar desde ya. El trabajo implica abarcar todas las posibilidades. Bien, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Diego. No, un gusto estar con ustedes. Gracias, Victoria. Adelante ustedes. Bien. Supongo que habrá muchas personas nerviosas en este momento. Y sobre todo en Aguas Dulces, Balizas, los lugares donde los propios padres tienen el convencimiento que se encuentran los o el homicida y gente que sabe o tiene información y no ha querido hablar. ¿Qué se puede agregar en esta etapa de este caso? Un caso que tuvo sus particularidades, primero y antes que nada lamentar obviamente la muerte de esta pequeña y el paso del tiempo y el sufrimiento de su familia, pero particularidades como las que contaba Diego, con 40 personas detenidas, 40 indagados, una persona que supuestamente asume que había asesinado a Lola Chomnales ante la policía, pero luego lo desmiente en sede judicial. Esa es la primera información. Posteriormente, el Ministerio del Interior emite un comunicado diciendo nunca esta persona reconoció ante la policía el asesinato. Lo que conlleva que cuando sale en libertad, después de haber estado creo que 10 horas declarando en Rocha, dice que va a iniciar un juicio contra los medios de comunicación que así manifestaron esa declaración. Y que tiene algunos elementos, yo no soy un experto en estos temas, pero que me llaman la atención como periodista simplemente curioso, y es que Lola desaparece el 28 de diciembre, pasado el mediodía aproximadamente, cuando sale a recorrer sola la playa de Balizas, iba con una mochila donde llevaba un libro, una botella de agua y creo que un pareo,
Y esa mochila es encontrada, el cuerpo de Lola Chomnales es encontrado 48 horas después, y la mochila aparece 16 días después, muy cerquita del lugar donde supuestamente se cometió el homicidio. Lugar que habría sido rastrillado de sobra, ¿no? Para ese Todo momento. indica que sí. Como seguí muy atentamente el trabajo de mis colegas acá en Uruguay, pero también en Argentina, me llamó mucho la atención ese episodio, porque se suponía, lo que tú decías, Victoria, que fue rastrillado. Y si no fue rastrillado y alguien colocó la mochila en el lugar, un hecho que puede haber sido así también, se trataría de alguien que evidentemente conoce muy bien la zona y que se movió con, digamos, cierta libertad para volver a la escena del crimen y colocar ese elemento fundamental tan cerca del lugar. Son algunas de las hipótesis que al día de hoy todavía se están manejando. Sí, un caso que además también tuvo en sus orígenes, y eso nadie lo va a olvidar, esa gran, digamos, torpeza en cuanto a la preservación de pruebas y demás. ¿Se acuerdan que fue tal vez lo que ha hecho que se prolongara tanto la posibilidad de justicia en este caso? Que hoy se haya logrado enmendar por trabajo, por dedicación, entrega, ¿no? Y que hoy la familia Chomnales se sienta contenida por la investigación en nuestro país, bueno, bien, pero no había arrancado bien, ¿se acuerdan? No fue la única torpeza. No fue la única torpeza. Otra torpeza mucho mayor, me parece a mí, por el impacto que este tipo de delitos tienen en la opinión pública, fue la que cometieron las autoridades. Recuerdo perfectamente porque yo estaba empezando mis vacaciones y en esos días, en esas horas, y bueno, obviamente, como todo el mundo, quedé impactado. No estaba muy cerca de ese lugar, pero estaba, digamos, en una zona de influencia del lugar. Y me llamó la atención cuando autoridades de la Intendencia de Rocha y luego, creo que fue el propio jefe de policía de la época, de alguna manera inducían a pensar que el responsable estaba en el entorno familiar de la víctima. En esas horas, claro, empezaba la temporada turística. El hecho de que en Argentina, nuestro principal mercado turístico, se conociera que una joven veraneante en una zona, digamos, en ascenso, como era esa zona de Rocha, hubiera sido asesinada por alguien del lugar, obviamente era un elemento impactante, notoriamente impactante, sobre todo porque se daba al comienzo de la temporada. Es decir, que hubiera un asesino suelto por allí, digamos. O sea, que era más fácil y de mayor, digamos, para el turismo era más beneficioso que fuera algo familiar. Me pareció imprudente, además del daño Pero no moral, pasan casi todos los casos. La posibilidad es lo normal, ¿o no? Pero en función de la particularidad que tenía el caso, la chica estaba de veraneo en la casa de unos allegados a la familia. Ni siquiera eran familia de sangre, digamos. Sí. Creo que era el padrino. Entonces, el hecho de, primero, que tú recibís a una chica allegada a la familia, la recibís de vacaciones, aparece muerta después de una intensa búsqueda, y que en Uruguay se empiece a sugerir que en el entorno de esa familia estaba el asesino, es un golpe moral enorme, enorme, a la familia y al entorno. Esa fue una torpeza muy importante que se cometió, porque además ni siquiera de luego esa línea de investigación arrojó ningún resultado positivo. Esa fue una línea de investigación, ¿no? Fue una línea de investigación, pero en las porque primeras lo está planteando horas, como una campaña en pos de... Pero en las primeras horas de la investigación de un crimen impactante que surja de fuente oficial, abonar, algo que todos podemos pensar, che, mirá, no habrá sido gente que en fin, todo lo podemos pensar, pero que eso salga avalado en las primeras horas del crimen por voces oficiales, realmente fue una cosa desgraciada, que además se tomó en Argentina, fue uno de los puntos, si se pretendía, digamos, con eso quitar presión, digamos, al delito y su impacto en el turismo, si ese era el propósito, se obtuvo todo lo contrario, porque se empezó a dudar de la eficacia de la investigación policial, la duración de la investigación, las 40 detenciones y la falta de resultados. Este trabajo de ahora, de alguna manera, yo creo que, en cierto modo, restaña esos errores cometidos y ojalá que ahora sí pueda aparecer el asesino y pagar por su crimen horrendo. Patricia Soria, gracias por acompañarnos hoy como panelista invitada. ¿Coincidís en algún punto con Graciano? Coincido, sí, en que esto nuevamente nos reafirma el problema de comunicación que tiene brutal el Ministerio del Interior y el gobierno en general para comunicar cuestiones de todo tipo, de toda índole, pero sobre todo con este tipo de cuestiones que exigen cierta sensibilidad, que exigen un profesionalismo muy fino.
hay una falta realmente de profesionalismo en la manera y ahí los en medios que no se tenemos comunica. nada que ver. Sí, porque las fuentes por supuesto que no sí. fueron recogidas por los medios. Los medios de comunicación, Las como fuentes fueron siempre, policiales, además. son un actor fundamental en estas cuestiones y en este tema se hizo realmente un show impresionante. Hay que ponerse en la piel de esa mamá y de ese papá que pierden a su hija en otro país, en un contexto, ¿no? Es brutal, es brutal. Solamente quienes lo viven, evidentemente, que pueden saber lo que se siente. Pero yo coincido con Graciano en la falta de responsabilidad a la hora de la comunicación, que no hay una estrategia de comunicación clara del gobierno en ningún sentido. Y este tipo de casos que exigen una puntería más fina, no existe, no hay. Pero lo que pasa A es ver, otro periodistas también, a ver. me parece que lo que cita Graciano no es un tema de comunicación institucional. Aquí lo que había realmente era un despiste total respecto a lo que había sucedido, donde la familia no estaba descartada como hipótesis de investigación. Y eso fueron lo que recogieron los medios. Y quiero hacer Pero perdón, insisto, que la familia no esté descartada, creo que es una hipótesis que se maneja siempre, fue ¿no? lo que se informó. Los padres de Madeleine McCann. Exacto, Fue por lo que se pasaron informó. esos padres. De la por forma favor. que Graciano lo manifiesta es como si hubiese sido algo armado para defender una temporada turística. No, yo lo que dije fue que en las primeras horas y sin indicios firmes, las primeras declaraciones que se conocieron, lo recuerdo bien, repito, porque me impactó tanto y estaba allí, fue de una autoridad creo que vinculada a la área turística de la Intendencia de Rocha y, no recuerdo el nombre, el jefe de policía de la época de Rocha, que deslizó esa posibilidad que naturalmente como línea de investigación es válida, pero plantearlo en ese momento cuando no había nada cierto en ningún sentido, fue delicado. Me pareció que también no era pertinente hacerlo. También en algún momento lo planteaba la propia familia, ¿verdad? La familia que había quedado en Buenos Aires. Si la policía en le las primeras sugiere horas. eso... Bueno, pero sí, no había una confianza tal tampoco en esa familia y era una línea de investigación concreta. Respecto a lo que decía Patricia, yo distinguiría los medios argentinos de los medios nacionales. Porque lo que tú mencionás de un verdadero show, yo francamente no lo recuerdo protagonizado por medios nacionales. Sí recuerdo que quienes trabajábamos en ese momento, yo trabajaba en un informativo, seguíamos el caso también desde Argentina. En Argentina no se habló de nada más durante varios días. Y yo recuerdo a una presentadora de X Canal decir, luego de haber visto la imagen de uno de los sospechosos que fue a declarar, decir, tiene cara de asesino. Entonces, realmente se interrumpió la programación y fue exclusivo, la cobertura fue exclusiva, 24 horas con este tema, y se dieron este tipo de situaciones y se armó realmente, sí, un verdadero famoso show. circo. Pero no fueron los medios nacionales. A ver, sí, se dieron dos situaciones. Por Pepe, un lado, te voy a decir Pepe, porque sí, ya ahora Pepe, que te voy a haber por supuesto, seguido, sí, claro. vamos a manejarnos con más confianza. Una situación concreta es que los medios argentinos precisamente tenían a sus representantes aquí porque era plena temporada. Por lo tanto, había una cantidad de colegas argentinos realizando su cobertura naturalmente en este lugar. Y lo segundo es que Lola era nieta de una conocida cocinera, gastrónoma argentina, y eso también impactó del otro lado del río. Con respecto a lo que dice Verónica del funcionamiento de los colegas argentinos aquí, yo vi un trabajo muy interesante de los colegas de TN como de C5N, que lo que hacían era mostrar el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la pequeña y que no había sido preservado como el lugar donde había ocurrido el homicidio. Sí. Hay que tener en cuenta que esto fue en un lugar sumamente agreste, no es lo mismo preservar una prueba, lo digo no siendo experto, pero cerrar la puerta de un apartamento, todo queda ahí adentro, entre cuatro paredes, no es lo mismo que en un lugar donde la naturaleza de por sí ya juega su papel, ¿no? Sí, aquí hemos tenido técnicos hablando del tema de la arena y unas cuestiones justamente que van en el sentido de lo que tú decís. Claro, pero parecería, por lo menos los colegas argentinos se encargaron de mostrar desde guantes descartables utilizados por la policía científica en el lugar y otro tipo de elementos que no deberían estar, según ellos, en esa zona porque contaminarían la escena. Y todos vimos la caja ¿no? de banana. Exacto. Que de algún modo representaba, más allá de después algunas aclaraciones, representaba los elementos técnicos con los que contaba la policía uruguaya para este tipo de casos. Coincido que se llegó a frivolizar mucho la situación y en Argentina llegaron y lo vi, a traer a un experto en lenguaje gestual para que analizara cómo una persona que había sido entrevistada, quien después resultó ser sospechoso y era el que supuestamente había declarado haber cometido el asesinato, que no fue, entre tantas cosas insólitas que han ocurrido en este caso, trajeron un experto en lenguaje para que demostrara que esta persona tenía
con su lenguaje corporal, cuando estaba haciendo la nota, algunos síntomas de que podía estar involucrado. Hasta ese punto se llegó. Bien, Ale. Bueno, estos comentarios que están diciendo los compañeros, con los que estoy en todo de acuerdo, también evidencia las conductas y los comportamientos éticos que los que trabajamos en medios de comunicación debemos tener ante las tragedias, ¿no? A veces demasiado presionados por un morbo que también es colectivo, tampoco debemos dejar libre de responsabilidad al público en general, ¿verdad? Acerca del último datito, el más, y que eso conspira por definición con la veracidad de las posibles noticias. Y a veces el vértigo de los acontecimientos es tal que si uno lo ve en perspectiva, no cuesta nada decir eso que a los 25 segundos todos van a decir, porque además ocurre eso, que nadie dice algo y nadie más lo repita. A los 25 segundos, como mucho, lo van a decir todos, solo por no chequear, por no... Y hay un asunto que quizás el público debe saber. Muchas veces cualquier colectivo, puede ser la policía, puede ser un sindicato, puede ser alguien que integra un gabinete ministerial, el que quieras, da una información. Pero esa información, por definición, aunque venga de alguien vinculado, no es necesariamente buena la información solo porque haya estado ahí. Porque justamente se especula con la idea de que apenas yo recibida, medio de comunicación, la información, la voy a difundir y de ese modo le estoy haciendo un servicio, consciente o inconscientemente, a intereses que no siempre son claros de la presunta fuente. Por eso, cualquier manual de periodismo se sabe, es bueno que la gente lo sepa, hay que consultar varias, no alcanza con una, chequear y hacer las valoraciones del caso. Termino diciendo una cosa y es, a ninguno de nosotros se nos ocurre sugerir que esta política de la familia, de Lola, de sus papás en particular, que persiguen la verdad y la justicia, es porque tienen ojos en la nuca, ¿verdad? Bueno, esa debería ser la misma conducta de todos nosotros cuando hay personas que aún necesitan de verdad y justicia a propósito de espantosos crímenes aún impunes. Alfredo, para la vuelta puede ser. Sí. Tenemos que hacer la primera pausa. Dejo planteado, más allá de todos los inconvenientes que a los vistas se sabe puede tener que un caso esté tan mediatizado, hay un margen que yo me pregunto si, y no es noble, pero funciona, mantenga una presión encendida en las investigaciones. No sé, lo dejo planteado, lo retomamos al regreso. Ya venimos.